victoria. Amén. Y le voy a decir que abra su Biblia en el libro de Colosenses. Amén. Colosenses, hoy tenemos Santa Cena al final, ¿verdad? Gloria a Dios. El libro de Colosenses, capítulo 2, desde el 13 al 15. Amén. 13 al 15. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la victoria, el triunfo en la cruz. Amén. El triunfo en la cruz. Amén. Ahí está. El que no traiga Biblia, ¿verdad?, que espero que todos traigan Biblia. Y el que no traiga, júntese con un cristiano. Amén. Que traiga Biblia. Colosenses 2, del 13 al 15. Honramos al Padre, honramos al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: y despojando a los principados, los de tres, ¿verdad? Y a vosotros estando, ¿qué? Muertos en qué? En pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿No se alegra por eso? Porque el Señor anuló el acta de decretos. Amén. Y aquí dice, todavía más poderoso: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Eso es todavía más poderoso. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tan maravillosa presencia. Gracias, Señor, porque yo puedo ver cómo está el cielo abierto. Puedo ver cómo está el Padre allá, Señor, mirando este lugar, mirando cómo estamos aquí, adorando su nombre. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor, porque hay cielos abiertos en esta casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Es una palabra poderosa. Amén. Gloria a Jesús. Desde el Antiguo Testamento, la persona que pecaba debía llevar al sacerdote un animal o una ofrenda para que se le fueran perdonados los pecados, ¿verdad? Este animal debía ser sacrificado. Algunos llevaban un cordero. Por medio de la sangre de aquel animal, un cordero era rociado en el altar y era ofrecido por el pecador. Vamos al dibujo que tengo ahí y me apaga la luz para que se mire bien. Miren, aquí está el que era el sacerdote, ¿verdad? Y cómo era un animal ofrecido por el perdón de los pecados cuando una persona pecaba. Aquí el animal era degollado, ponía en la vasija para que la sangre de ese animal cayera en la vasija, y por medio de esa sangre el sacerdote agarraba, le puede prender, metía 3 dedos, ¿verdad? Y rociaba hacia donde estaba el altar, ¿sí? Porque había un altar, ¿verdad? Y por medio de esa sangre, hay otro dibujo, ¿verdad que sí? Y también lo que se hacía, el sacerdote ponía la mano sobre el cordero, y de esa manera es como que se transmitían los pecados al animal, ¿verdad? Y ya lo puede prender. Y así se hacía cada vez que una persona pecaba. Se llevaba un animalito para ser sacrificado, y así por la sangre era la persona perdonada. Pero vino Jesucristo. Vino a ser la ofrenda máxima, porque eso era algo continuo, ¿sí? Una persona pecaba y llevaba su animal, ¿verdad? Y volvía a pecar y volvía a llevar su ofrenda, para que de esa manera fuese perdonado. Amén. Pero entonces Jesucristo vino a ser la ofrenda máxima ofrecida en sacrificio para el perdón de pecados, el justo por los injustos. Tenía que ser como así lo requería el Antiguo Testamento, una ofrenda sin defecto, porque
solamente el Hijo de Dios podía tomar ese lugar, aleluya. Solo Él podía tomar ese lugar. Alguien perfecto, alguien, aleluya, que se ofreció a sí mismo. A Él nadie le quitó la vida. Él se ofreció a sí mismo, aleluya, porque luego la volvió a tomar. Sí, Señor, amén, aleluya. Entonces, cuando la serpiente antigua engañó a Eva y cayó de la gracia de Dios y así entró el pecado, pero el Señor habló a la mujer de la serpiente y le dijo en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Enseguida Dios habló, aleluya, al enemigo y le dijo de qué manera él vendría a redimir a la humanidad delante de él. Entonces dijo el Señor: pondré enemistad entre tu simiente y la mujer. Satanás engañó a la mujer, pero por medio de la mujer y la simiente de Dios le aplastaría la cabeza a Satanás. El Señor le aplastó la cabeza a Satanás. Aleluya. Aquí nada tuvo que ver el hombre, sino que Dios le aplastó la cabeza a Satanás cuando fue a la cruz, cuando murió y resucitó al tercer día. Y por causa de esto, todo está bajo los pies de Cristo. Todo. Sean principados, sean potestades, sean gobernadores, todo está bajo los pies de Cristo. Todo, absolutamente todo. Entonces, este día se está conmemorando en muchos lugares, ¿verdad? Un día en el cual Jesucristo fue crucificado, un día como hoy, hace más de 2000 años. El pasado domingo enseñé lo que es el calendario hebreo, ¿verdad? Donde el Señor habla en Deuteronomio capítulo 16. Dice el Señor, habla y le dice al pueblo de Israel: y el mes de Abril me vas a hacer Pascua. El mes de Abril era el mes en el cual Dios sacó a Egipto de la esclavitud. Ese día el Señor le ordenó a Israel que cada año, el mes de Abril, tendría que hacer la Pascua. Eso era un recordatorio por todo el tiempo. En el calendario de ahora, el mes de Abril es el mes de Nisan, ¿verdad? Porque se cambió el nombre cuando salieron cautivos de Babilonia. Entonces se cambió el nombre de Abril a Nisan, pero cae en el mismo mes, en marzo. Si ponemos el calendario hebreo y luego está el calendario de nosotros, cae en los últimos de marzo y los primeros de abril. O sea que estamos en la misma fecha. Estamos en la misma fecha, amén. Amén. Entonces, por medio de esa cruz, el Señor derramó su sangre, siendo crucificado como el cordero que fue llevado al matadero, y dice la Biblia, y no abrió su boca. Dice Juan 19, 17, dice: y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahí está, que él iba cargando su cruz, está en la Biblia, y salió a este lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. En la lectura de la Biblia nos invita a presenciar lo presentado un día en el Calvario. Nuestra mirada debe estar dirigida en el Redentor crucificado y nuestros oídos abiertos para escuchar a cada uno, aleluya, cuando el Señor estuvo ahí por horas en esa cruz. Pero sabe una cosa, que ahí no empezó el Calvario de Cristo, sino que un día antes de ser entregado, ¿verdad?, por Judas, ¿verdad?, dice la Biblia que el Señor estaba en el Getsemaní, estaba orando, y dice la Biblia que él estaba en un sufrimiento extremo. Tan extremo el sufrimiento era que de sus poros salía sangre, el sudor era sangre. Explican que cuando hay un sufrimiento extremo, los vasos capilares se rompen, y por eso en vez de sudor le salía sangre. Él estaba en ese sufrimiento extremo, y ¿sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Por qué? Porque él estaba
que se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, en forma de hombre, porque Él es Dios. Y tomó la forma de una persona para sufrir por nuestros pecados. Es algo tremendo. Y cuando el Señor dijo, Padre, Lucas 23:34, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto, ¿sería que no sabrían lo que estaban haciendo? ¿Sería que el enemigo nos había cegado a tal manera? ¿Sabe una cosa? Es verdad, no sabía lo que estaban haciendo porque era un plan de Dios que Él viniera y muriera en la cruz. Era un plan de Dios. Tenía que ser así. Tenemos Lucas 23:24. Entonces, Jesucristo le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo oró y pidió por sus enemigos. Oiga bien, rogando al Padre. El lema de Cristo era orar por los enemigos. Oiga, a veces cuando alguien te está haciendo la vida de cuadritos que parece una piedra en el zapato, a veces quisiera decir, Señor, te los llevas o te los mando. Pero tenemos que tener misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así dijo. Amar a nuestros enemigos. Porque dice el Señor, ¿cuál es la recompensa si amas a los que te aman? ¿Cuál es la recompensa si amas a los que te dan? No, tenemos que amar también a los enemigos. Porque Dios pidió, por eso se lo estaban matando. Si no aprendemos a perdonar, oigan bien, no estamos siguiendo el modelo de Jesús, que aún siendo él en ese momento de estar siendo crucificado, perdonó y le pidió al Padre que perdonara a los que le estaban crucificando. Qué amor de Dios, ¿verdad? Qué amor tan grande. ¿Qué tanto nos habrán hecho a nosotros que no podemos perdonar? Palabras ofensivas, malas actitudes. ¿Sí? Yo entiendo, hermano, que tal vez hay cosas muy fuertes. Tal vez fue abusado de niño, tal vez lo abusaron físicamente, tal vez lo golpearon. Pero necesitamos perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si no perdonamos, entonces no vamos a ir al reino de los cielos. El otro día cuando hablaba el domingo, que lo que el Señor me habló, dijo, y vas a hablar a la iglesia, me dijo, y le vas a decir, y van a hacer la Santa Cena, dijo, y van a perdonar, y van a pedir perdón, pero será de corazón, dijo, porque Dios conoce los corazones. Porque hay tristemente en la iglesia, dentro de la iglesia, aún hay gente que no se quiere, que ni se puede ver ni en pintura. Eso se llama hipocresía. Porque la Biblia dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y no amas al hermano que está sentado a tu lado? Se llama hipocresía. Y a la iglesia no van a entrar los hipócritas. No van a entrar los fariseos tampoco, que se creen santos. Entonces, el Señor hablaba del corazón. De que no ande hablando mal de la iglesia. Porque cuando usted habla mal de la iglesia, usted daña a usted mismo, se daña a usted mismo, daña a su casa. Hace años hubo una persona que estaba en la iglesia. Hay muchos que han estado en la iglesia. Pero específicamente estaba orando por esta persona y me dijo el Señor, dile a Satanás que le quite la ceguera que le ha puesto, ceguera espiritual. Y yo le dije, Satanás, quita la ceguera, y le dije el nombre y se me olvidó. Me fui a ir a la sala y de repente estaba yo muy sentada y vino el enemigo y me habló y me dijo, yo tengo derecho legal porque él habla de ustedes y de la iglesia. Oh. Una persona que habla de los pastores, que habla de la iglesia, no está hablando de la iglesia, está hablando de la obra de Dios. Y entonces abre puertas y portones para que Satanás tenga derecho legal sobre usted y
sino que le dije, ok, Satanás, yo lo perdono en nombre mío y en nombre de la iglesia y te ordeno que le quites la ceguera. Aleluya, gloria a Dios. Así lo hice, yo no lo condené. Pero la iglesia está enferma porque la Biblia dice que no puede tomar santa cena porque hay muchos enfermos. Sí, amén, así es. Porque toman la santa cena estando mal Cierto. en el corazón. Porque son chismosos, porque son mentirosos, Ay, ay. ¿sí? Sí. Son contenciosos. Hablan de la hermana, hablan del hermano, hablan del pastor y hablan de la pastora. Alabado Dios, santo. Muy callados, ¿verdad? Muy callados. Dios está hablando. Y no nomás aquí, en todos los lados. Por eso tienen que... Era ciego, pero tenía la oreja abierta. Pero el enemigo ha cegado a muchos y lo ha hecho sordos porque se la pasan hablando mal de la iglesia. Alabado Dios. Todo el que esté en la iglesia tiene que estar en la visión que Dios ha puesto a los pastores. Amén. Si no, está en la iglesia equivocada. Gloria que vive para siempre. Aleluya. Y por eso me decía el Señor, hay mucho cabrito. Brinca para acá, porque quiero un pastor perfecto. Brinca para allá, brinca para allá, buscando un perfecto, una iglesia perfecta. Cuando vaya, la van a perder usted. Los que son cabritos. Gloria. Porque aquí no hay cabritos, aquí hay puras ovejas. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Amén. Aquí hay puras ovejas. Santo. ¿Fue sí o no un abrazo, Señor, para decir el domingo? Ahí está. Vaya de nuevo a ver el mensaje. Si no lo escuchó. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por eso el enemigo aprovecha y tiene ventaja cuando la misma persona le da el derecho al enemigo. El enemigo no lo puede tocar si usted anda bien, Sí. si anda derecho. Amén. No lo puede tocar. El diablo no lo puede tocar y puede venir un brujo y dos brujos. ¿Y qué? Se conviertan a Cristo. Aleluya. No, ¿qué? El Señor va a dar a juicio. Porque están duros. El diablo los tiene ciegos también. Quítale la tenda. Viene a arrepentir. Pero eso no es para nosotros. Aquí van a escuchar palabra como quiera. Y si no se arrepiente, pues ni modo. Así es. Allá, Aleluya. ellos. Gloria a Dios. Allá ellos, ¿verdad? Sí. Porque cuando vienen los brujos, yo digo a Dios, Señor, dime algo para decirle. Pero cuando Dios no me dice, que le diga, porque cuando Dios tiene misericordia, quiere que estén sentaditos aquí en la casa de Dios para que escuchen palabra. Porque esa misma palabra lo va a juzgar. Cuando Dios me dijo una vez que me enseñaba, cuando andaban los brujos, ¿verdad? Porque tanto que han pedido, ya tenemos ahí por ahí llena de fotos, que les caía como una lepra, ¿verdad? Cuando Dios me dijo, ¿verdad? Que el juicio venía, yo pensaba que era Dios que los iba a enjuiciar, pero no, es su padre el diablo. Pero cuando trae una asignación y no la pueden lograr, el diablo es el que los va a cortar la cabeza. Porque Dios no vino a destruir, Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere la destrucción de nadie. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Amén. Pero como no entiende, entonces, y no pueden cumplir la asignación, por lo menos aquí no. Aquí no. Entonces viene el diablo, su padre, y les da su merienda, o qué sé yo. Eso me lo dijo el Señor. Eso me lo dijo el Señor. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Amén. Entonces, hay que perdonar. Hermano, si usted está aquí en este lugar, usted no puede estar guardando nada contra el hermano ni contra la hermana. ¿Sí? Nada. Usted tiene que... somos el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. Una iglesia dividida no puede prevalecer. ¿Sí? Por eso tenemos que estar
unidos. Unidos. En unidad. ¿Sí? Hay muchos hermanos y muchas hermanas que viven del chungo. Viven del chungo, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Hay que madurar. Hay que madurar. ¿Cuánto tiene la bebé? ¿Cuántos meses? Y un día va a dejar la teta, ¿verdad? ¿Qué le vas a dar? ¿Leche? ¿Leche de galón? Y aquí muchos no la quieren leche de galón. ¿No quieren la carne que les da uno? ¿No quieren el tibón? ¿Quieren pura lechita porque se les atora aquí? ¿Eh? Aleluya, gloria a Un Dios. trancazo en la espalda de guardar porque se atora la comida. Sí, porque se atora, les hace daño, se enojan. Y dicen, lo hice por mí. ¿Y luego por qué? Porque usted está aquí. ¿Y luego por qué? Y no es por nadie en específico, ¿ok? La palabra es palabra. Y lo que toca, agárrelo. Agárrelo. Nomás no se adueñe para la prédica, es para todos. Seguimos. Perdonar, ¿verdad? El Señor dijo, perdónalos porque el perdón lo libera de la amargura, lo libera de estar ahí como con esa amargura, ¿verdad? Esa falta de perdón. Después, Lucas 23:43 dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, ¿cuándo? Hoy. De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra del Señor da esperanza a aquel crucificado arrepentido. En el mismo umbral de la muerte, cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación. ¿Qué vio Cristo en este ladrón arrepentido? Fe y creyó. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús le dijo, hoy, el mismo día que murió, estaba en el paraíso. Está claro que cuando se muere en Cristo, el alma va al cielo. Pero había otro ladrón que no reconoció a Jesús como su Salvador y no se arrepintió de sus pecados. ¿A dónde fue el alma de ese ladrón? Pero primero una advertencia. No crea usted que puede andar pecando y se va a arrepentir antes de morirse. Porque puede que no tenga oportunidad, ¿ok? No, el día es hoy. El día de que se arrepienta es hoy. ¿Sí? Porque no todos tendrán la oportunidad como el ladrón. El ladrón tuvo la suerte de estar ahí con Jesús. ¿Ok? Entonces, dice Lucas 16:19-28. Porque vamos a ver a dónde se fue el ladrón que no se arrepintió. Eran dos ladrones que estaban ahí con Jesús. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Dice bien, que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. ¿En qué? ¿Estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí claramente dice que estaba en tormentos y estaba en llama, en fuego. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a
que entre al reino de los cielos. El Señor le llamaban el ojo de aguja a una puerta pequeña que estaba en Israel en los tiempos antiguos, porque Israel estaba rodeada por un muro, ¿verdad? Y tenía una puerta principal que de día estaba abierta para que entrara todos los que venían de afuera, para la ciudad. En la noche se cerraba la puerta grande y solo quedaba una puerta pequeña al tamaño de un hombre. Por eso dice que era más fácil que entrara por el ojo de la aguja que de esa puerta el camello, que un rico al reino de los cielos. Claro, el camello si se ponía en el piso y se arrastraba. De esa manera podía entrar, ¿verdad? Pero entonces, los ricos confían más en las riquezas que en Jesús, ¿sí? Jesús es el camino a Dios, no las riquezas, ni tampoco las buenas obras. Porque hay gente que dice, pero si yo soy bueno, aquí hay mucha gente buena, el infierno está lleno de gente buena, ¿sí? Y creen que porque hacen algo ayudan a alguien, creen que ya van a ser salvados. No, las obras no lo van a salvar. Nosotros hemos sido hechos para buenas obras. Porque imagínense que diga, yo soy cristiana, pero soy como el diablo. Y no le doy ni un vaso de agua al que necesita. No está bien. Yo tengo que ayudar al que necesita. Si yo puedo, si está en mi poder. Entonces, tenemos que hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos van a salvar. Entonces, dice la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo y pierdes tu alma? El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. No es malo el dinero, sino el amor al dinero, el afán, la avaricia, ese es lo malo. Y eso es lo que hace perder a mucha gente. Y mucha gente por dinero ha vendido su alma al diablo. ¿Sí? ¿Cuánto famoso ha vendido su alma al diablo? Por dinero y por fama. Entonces, mucha gente se pierde por dinero. Y así como el ladrón, por ser ladrón, su alma se perdió. El rico también fue al lugar de tormento. No así el que se arrepintió. No tenía bienes, pero tuvo un real arrepentimiento y ganó la más importante de su vida, la vida eterna. Amén. ¿Sí? Porque eso es lo más importante. ¿De qué le sirve a una persona tener aquí todas las riquezas del mundo, pero pierde su alma al final? Y es una eternidad. Es toda una eternidad, porque el alma no muere. El alma se va al cielo o se va al infierno. Entonces, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Puede el Señor dar salvación a una persona que en el último momento de su muerte se arrepienta? Pero no, ya le dije que no se basa en eso, en que está pecando y se arrepienta en el último momento, porque muchos conociendo la palabra pecan sin temor. El digo pelear por su alma, no crea que, yo voy a pecar y ya al final me voy a arrepentir. No. Los demonios van a pelear por su alma hasta el último momento, porque lo atrapan. Y si no hay alguien orando por usted, menos. Ahí están los demonios esperando por su alma. ¿Sí? Entonces la Biblia claramente enseña que hay un infierno y que la llama no se apaga para los que dicen y que han ido ahí. No necesito ir para creer. ¿Sabe que yo antes decía a Dios, Señor, llévame al infierno? Yo quiero ver el infierno. Yo quiero el infierno para mirar. Me dijo, Señor, no, digo, ¿para qué quieres ir al infierno? Digo, el que va a creer, y el que no va a creer, no va a creer. ¿Cierto o no? Porque hay mucha gente que no cree. Pues entonces espérense, siga pecando. Siga pecando. Porque hay mucha gente que no creyó. Y ahora está allá quemándose. Y lo sé porque Dios me lo ha dicho. A mí me enseñó una parte del infierno. No me llevó, pero me la enseñó. Y sé de gente que aún estaba sirviendo en la iglesia y en el último momento se perdió. Por eso tiene que tener cuidado. No puede usted afanarse por nada y descuidar
llegó aquella pandemia, había una persona en la iglesia, no aquí, en la otra que teníamos. Esta persona era la mano derecha de la iglesia, digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Le ofrecen un trabajo donde le pagaban un sueldo. La iglesia estaba enseguida y no iba a la iglesia. Se afanó en el trabajo y en el dinero. Llegó, eso lo mató enseguida. Y yo estaba orando y clamando cuando me avisan. Y yo estaba orando y me dijo el Señor, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Se perdió en el último momento. Le servía a Dios. Era un ganador de almas. Ganó muchas almas. Él dice, ¿de qué te sirve ganar las almas y te pierdes tú? Por eso usted no se puede descuidar en ningún momento. Porque lo que está en juego es lo más grande que usted pueda tener. La salvación de la vida eterna. Porque está el infierno real, la llama no se apaga, el gusano que no muere, tormentos que me imagino que nadie los va a soportar. ¿Sí? Entonces, hay un video donde los rusos estaban escapando. ¿Sí? Y llegó un momento donde ¿cómo se llama? La barrera, dice que llegó, no estoy segura si era a 1000 o 2000 grados abajo la temperatura. Entonces metió una cámara y oían gritos, lamentos, alaridos. ¿Sí? Que tuvieron miedo y no siguieron escarbando. Los mismos rusos dicen que tomaron, como ellos tienen satélites, bueno, hay satélites allá arriba, y enviaron fotografías y retrataron la ciudad celestial allá arriba. La nueva Jerusalén del cielo, ¿se imagina? La ciudad de oro, donde está Dios, donde pronto nos vamos con Él. Pronto la iglesia estará con el Señor. Imagínense. Por eso no se puede usted desviar, no se puede desanimar. Por eso tiene que seguir. Y aunque se sienta como que algo lo está desanimando, no deje que el enemigo lo desanime. Porque eso está pasando últimamente. El enemigo está trabajando fuertemente para desanimar a la iglesia de Cristo. Porque eso es lo que quiere. Para que nos perdamos. ¿Seguimos o le paramos? Amén. Muy bien. Entonces dice Juan 19:26. Dice, mujer, he aquí tu hijo. Jesús, aún estando en la cruz, sintió la necesidad de dejar quien se encargara de María. Como hijo, sí, él aún continúa sintiéndose responsable de dejar quien cuidara a María, ¿verdad? La mujer que lo tuvo, ¿verdad? Y no la quiso dejar desamparada. María lo aceptaría como su hijo, así como una madre cuida del hijo cuando está pequeño. Jesús piensa en ella y quien la cuide y le encarga, ¿verdad?, a un discípulo y le dijo, mujer, aquí tu hijo, aquí tu madre. Y de esa manera el Señor, ¿verdad?, deja encargada a ella. No entiendo por qué el Señor la encargó con él, pues dice la Biblia que ella tenía más hijos e hijas. No lo sé. Pero Dios, estando ahí enfrente en la cruz, le encarga a él que se encargue de ella. ¿Qué quiero enseñar esto? Que nosotros como hijos tenemos que tener cuidado de tus padres, amén. De cuidar de nuestros padres. Así como ellos nos cuidaron cuando éramos pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces, dice Mateo 27:47, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe que el Señor experimentó la más terrible soledad? En este momento, dicen los teólogos que lo que el Señor Jesús experimentó fue la soledad, sentirse solo y experimentó el peso del pecado del mundo sobre él. Porque acuérdense que cuando en el Antiguo Testamento el otro llegaba y le ponía la mano en la cabeza al
sintió solo. Y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito en arameo, Eli, Eli, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se entiende que Jesús sintió la separación de Dios como el sustituto del pecado. Sintió como el pecado separa de Dios. Porque cuando una persona está en Cristo, yo lo he sentido, fíjense, lo sentí una vez, como una persona estaba en Cristo y pude sentir la soledad de esa persona cuando pecó y fue separado de Dios, porque el pecado separa de Cristo. Yo sentí en mi espíritu la soledad de esa persona, porque se siente algo terrible cuando uno está en Cristo, como ahorita yo siento su gloria, siento su presencia, es algo tan hermoso, tan poderoso, es algo que te llena completamente. De una persona que peca y cae de la gracia de Dios, siente la separación, siente la soledad. Jesús sintió esa soledad y esa separación por causa del pecado. El Señor Jesucristo no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por usted, lo hizo por mí, para que no tenemos que ir al infierno, sino que tendremos una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenemos esa esperanza viva en Él, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La muerte de Jesús fue peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban en la cruz. Muchos dicen que eran amarrados. A Jesús lo acostaron y le clavaron sus manos en posición abierta, así, ¿verdad? Dice que le metieron aquí los clavos en medio. Y también los clavos que usaban los romanos, dice que eran de 13 a 18 centímetros. Imagina, centímetros, como puede decir. ¿Quién sabe las medidas? 18 centímetros. O sea, unos clavos enormes que ellos usaban para eso. Dicen que tenían una punta aguda y se clavaban por las muñecas, o sea, acá, y atravesaba el nervio mediano. No era aquí, por aquí, en las muñecas. También dice que el dolor es similar al que se siente cuando se golpea accidentalmente el codo o se le rompe el hueso. Pero imagínense tomar pinzas y triturar ese nervio. Entonces Jesús experimentó cuando se rompían los tendones, ¿verdad? Ahí tengo todo explicado, ¿verdad? Cómo los científicos explican el dolor que Jesús sentía cuando trataba dicen ellos, cuando trataba de poner sus pies, ¿verdad? De tenerse sus pies para tomar aire. Imagínense con los pies con los clavos. Y cuando ya no podía, dicen que se soltaba el cuerpo, entonces le faltaba el oxígeno y sentía que se explotaba por dentro. Y sin contar los latigazos, que le dieron 40 latigazos con un látigo que dicen que tenían las puntas huesitos. Y cada vez que le daban látigo le rasgaban la piel. Todo por amor a usted y por amor a mí. Dicen que quedó hecho una masa sanguinolienta. Y cuando vinieron y le ponieron la corona de espinas, burlándose de él, y lo escupían. Dicen que cuando le pusieron la corona de espinas, eran espinas grandes, querían tocar el nervio de su cabeza. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el amor de Dios hacia nosotros? ¿Y sabe por qué? Porque si no, les espera un infierno. A la gente que no entiende y no recibe a Cristo y no se arrepiente de sus pecados, les espera el infierno eterno, un tormento eterno. De eso vino Cristo a salvarnos. Porque la ley dice que todos estábamos perdidos en delitos y pecados. No había ningún santo. No había nadie que se pueda salvar por sí mismo. Solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Él sentía que sus entrañas se deslocaban, se deshacían, se derretían por el dolor. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agoniza por asfixia, lo que explicaba. La razón es que la presión ejercida en los músculos o el pecho, en la posición de inhalar, básicamente para poder exhalar, debía apoyarse en sus pies fijos con clavos al madero, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Y al hacerlo, se desgarra la piel hasta que finalmente se incrusta en los huesos tarsianos, o acá, los que están acá en los pies. Después se las arregla para poder respirar. Pero cuando ya se tiene que soltar porque no aguanta, entonces empieza a colapsar los tejidos internos. Entonces, usted se puede imaginar el sufrimiento de Cristo, y muchas veces no estamos pasando por procesos, ¿cierto? Y estamos que ya no aguantamos los procesos. Tenemos que permanecer, hermano, porque Cristo pagó realmente el precio por nuestros pecados. Dice la Biblia una vez más que Él fue el Cordero que no abrió su boca. Él fue el Cordero perfecto. Dice Juan 19:28, Él dijo, tengo sed. Por un simple pronunciamiento de su naturaleza divina, aquella sed había sido saciada y satisfecha, pero Él no lo hizo. ¿Saben? Cuando dijo tengo sed, le dieron vinagre a beber. Y una punta de lanza le pusieron vinagre para que Él bebiera. No era agua. Le dieron vinagre a beber. Juan 19:30 dijo, consumado es. Consumado es. Sus 3 años y medio de ministerio se completan en la cruz. Muchas escenas de su infancia, ministerio y encuentros con personas pasan por su mente hasta que admite consumado es. El Calvario caducó el antiguo pacto de la ley, un nuevo pacto entró en vigor, pacto de gracia. Imagínense cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Por lo que yo vine, ya está hecho. Porque Él sintió que ya se estaba yendo su espíritu. Estaba entregando su espíritu y le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu al Señor, a Dios su Padre. Dice Mateo 27, si nos dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice la Biblia que hubo tinieblas en la hora tercera hasta la hora novena, cuando el Señor expiró. También dice la Biblia que, ahí estamos leyendo, que tembló, como Él fue crucificado, es como era como algo en alto, ¿verdad? Llamado Monte de la Calavera. Dice que cuando tembló, ¿verdad? Eso lo dijeron otras personas, se abrieron las rocas y que abajo estaba el arca de la alianza, la que estaba en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote rociaba la sangre. Dice que cuando el soldado vino y le picó la costilla para saber si estaba muerto, la sangre cayó. La sangre de él salió y cayó y fue a caer allá abajo, cuando las rocas se partieron, a donde estaba el arca de la alianza. Es algo tremendo. Y cayó del otro lado, donde no caía la sangre cuando era esparcida por el sacerdote, sino cayó al otro lado de la arca de la alianza. Y así se consumó el antiguo pacto con el nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo estuvo ahí, nació humanamente y murió humanamente. Su madre lo vio nacer y también lo vio morir. Sin su muerte la expiación jamás se hubiera llevado a cabo.
Jesús fue el cordero escogido de la eternidad. Jesús fue el cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Jesús fue el cordero inmolado. Esto es pura Biblia, hermano, más que no los científicos. Jesús fue el cordero de Dios que quita el pecado. Nadie lo mató, como muchos dicen que fueron los judíos, otros dicen que fueron los romanos. No, Él solo dio su vida. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Del Padre lo recibió. Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él puso su vida por su propia voluntad. Él clavó el acta de decretos que había contra nosotros en la cruz del Calvario, pagando el precio. Exhibió públicamente las potestades y los principados. Por eso Dios es un Dios celoso. Tenemos que honrarlo solo a Él, porque Cristo pagó el precio. Nadie dijo yo soy el camino. Alá no dijo soy el camino. María no dijo soy el camino. Buda no dijo soy el camino. Tampoco nadie resucitó. Cristo resucitó. Aleluya. Está a la diestra del Padre. Es el lugar de honor. Y Dios sujetó todo bajo sus pies. Jesucristo sabía el tormento eterno del infierno que las personas pasarán en la eternidad. Por eso pagó un precio tan grande. Como dice Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense, ¿acaso alguien se ha ofrecido para morir en su lugar? Buda se ofreció para morir. Satanás se ofrece para morir por los que le sirven. No, al contrario, los mata. Les ofrece dinero, fama, ¿a cambio de qué? A veces de sus propias familias. ¿Sí? Pero Jesús dio su vida por amor a nosotros. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a... Los sugieres pueden ir preparándose, porque vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a dar unos minutos. Si usted quiere ir a hablar con alguien y le quiere pedir perdón, o ahí en su silla, usted dígale a Dios: Señor, yo no tengo nada en mi corazón, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy tranquila. Entonces, no tiene que hacer nada. Pero sí tiene que estar seguro de que no tiene nada en su corazón. Porque la Biblia dice que si toma la Santa Cena, si no está bien, entonces, yo te lo expliqué. Dice la Biblia, voy a buscarlo a ver si lo encuentro aquí rapidito, cuando lo leí, ¿verdad? En una versión que me gustó, porque lo explicaba muy bien, ¿verdad? Y explico. ¿Por qué la Santa Cena? Es la Pascua. Cuando el Señor dijo que tomaran la Pascua, ¿verdad? Era cuando salieron de Egipto, ¿verdad? La esclavitud. Y lo harían siempre. Jesús tuvo la Pascua. Él tuvo la Santa Cena antes de morir, antes de ser crucificado. Él tomó la Pascua con sus discípulos y dijo que lo hicieran en memoria de Él. Entonces, quiero ver si tengo aquí donde dice, en una traducción lenguaje actual dice: por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes dicen están débiles o enfermos y otros ya han muerto. O sea que es delicado, hermano. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser
castigados junto con la gente de este mundo que no creen en Él. Y si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos más que estamos bien. Amén. Amén. Y le voy a dar unos... Puede ponerme ahí un canto de adoración, no el mismo